Núcleos 22. La materia básica es de la información al conocimiento. Arranquemos. ¿Con qué saberes cuento? Antes de comenzar es importante que te des cuenta de los recursos intrínsecos que posees para aprender. Para ello realiza una evaluación diagnóstica que te permitirá determinar la profundidad de los conocimientos que tienes para iniciar el estudio de este módulo. Lee cada una de las siguientes preguntas sin detenerte a reflexionar demasiado y señala tu respuesta, dejándote llevar por la primera impresión y marcando una X entre 1 y 5, según tu respuesta, donde 1 significa nada, nunca o no, y 5 significa mucho, siempre o sí. Las demás puntuaciones son intermedias, entre nada y mucho. No dejes ninguna pregunta sin responder, porque de lo contrario no podrías valorarte por completo. 1. Ventajas y desventajas de tu estilo de aprendizaje. 2. Utilizar de manera autónoma recursos de aprendizaje. 3. Planear de manera autónoma la realización de estudios de bachillerato. 4. Estrategias de estudio. 5. Uso autónomo del equipo de cómputo. Por ejemplo, para la pregunta 1, ¿estudio con la televisión o la música encendida? Si tu respuesta es casi nunca, tu respuesta será 2. Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, las posibles respuestas. 1. ¿Estudio con la televisión o la música encendida? 2, en este caso. Me parece que elaborar resúmenes es una pérdida de tiempo. Solo el estudiar mucho y bien es importante para tener éxito en el futuro. Cuando tengo que memorizar algo, me gusta organizar antes las ideas en esquemas. Me da miedo utilizar la computadora. Le puede pasar algo. Cuando me toca estudiar algo difícil, lo dejo para la última hora o no lo estudio. Preparo con detalle todo lo que voy a necesitar antes de ponerme a estudiar o de presentar un examen. Procuro tener previsto el tiempo que necesito para cada asignatura. No suelo subrayar las ideas fundamentales en los libros de texto. Preparo mis trabajos en procesador de palabras. Busco estudiar sin que nadie me moleste. No acostumbro consultar libros, además del texto, para apoyarme en mis estudios. Mantengo un compromiso constante por alcanzar mis metas. No me es útil organizar las ideas en resúmenes. Me distraigo fácilmente cuando entro a navegar a Internet para buscar apoyos para mis estudios. Preparo un plan de trabajo estricto, con el tiempo suficiente previo a una evaluación. Encuentro artículos interesantes para conocer más de diversos temas. Nunca considero si mis metas y objetivos al planear mis actividades de estudio. No necesito que me obliguen para ponerme a estudiar. Me mantengo en contacto con otros a través de correo electrónico. Responde para valorar tu comprensión o competencia básica de lectura y para hacerlo con tu habilidad de escritura con base a los saberes que has desarrollado a lo largo de tu vida escolar. Lee el siguiente texto. Los genes de una tortuga y los mayas. Un grupo de científicos del Instituto Smithsonian de Conservación Biológica de Estados Unidos y de la Facultad de Ciencias de la UNAM realizaron un análisis genético y de distribución geológica de la tortuga de río centroamericana Dermates mawei, última especie sobreviviente de una familia de tortugas de río gigantes. Su objetivo es elaborar un programa de conservación de esta especie, pues se encuentra en peligro de extinción.
Los investigadores colectaron pequeñas muestras de tejido de 238 tortugas en 15 sitios diferentes, a lo largo del sur de México, Belice y Guatemala. Estas tortugas, que son exclusivamente acuáticas, pertenecen a poblaciones de 3 diferentes cuencas geográficas aisladas por enormes distancias y altas cadenas montañosas. Cuando una población se aísla de otra de la misma especie, es probable que después de miles de años desarrollen diferencias genéticas de las distintas presiones de selección que enfrenta en su hábitat. Los investigadores esperaban encontrar diferencias genéticas en las poblaciones de tortugas de cada una de las cuencas, pero a pesar de las distancias y las barreras geográficas que las separan, la información genética demostró que las poblaciones habían permanecido en contacto cercano a través de los años. ¿Cómo es posible? La explicación, de acuerdo con la Gracia González Potter, Smithsonian, es que la tortuga fue una importante fuente de proteína para los mayas y otros pueblos que vivieron en esta región desde el periodo preclásico, del 800 al 400 a.C. Y es probable que fueran parte de una dieta de la cultura olmeca, hace más de 3.000 años. La tortuga de río de Centroamérica es amigable y resistente, por lo que transportarla era sencillo. La gente la colocaba en depósitos de agua o charcos en sus patios, y durante la época de lluvias, cuando los desbordamientos de los ríos y las inundaciones eran muy frecuentes, las tortugas escapaban y se mezclaban con las locales. Conocer la genética de las distintas poblaciones de la tortuga de Maui es vital para elaborar un plan de conservación eficaz. Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista Conservation Genetics en el mes de mayo. Como ves, año 2013. Número 155, 2011. Revista de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Página 6. Resuelve las siguientes preguntas. 1. Según el texto, genética es A. Ciencia del ciclo reproductor de las especies. B. Estudio científico de los seres vivos que viven en el agua. C. Ciencia de los fenómenos hereditarios. D. Estudio de la distribución de los animales en la superficie terrestre. 2. Colectar es A. Cortar. B. Operar. C. Coleccionar. D. Recoger. 3. La idea principal del texto es A. La tortuga fue una importante fuente de proteínas para los mayas. B. La investigación genética permitirá elaborar un plan de conservación. C. Las poblaciones de tortugas permanecieron en contacto cercano a través de los años. D. La investigación genética con tortugas es muy importante para su producción. 4. ¿Cuál es la finalidad de que el grupo de científicos realizara un análisis genético a la tortuga de río centroamericana? A. Determinar por qué es la última especie sobreviviente de las tortugas del río Gigantes. B. Esclarecer su relación con los mayas. C. Elaborar un plan de conservación ante el peligro de su extinción. D. Comparar sus genes con los de otras tortugas. ¿Cuál es el supuesto en el que se basó dicho grupo de científicos para tomar muestras de tejidos de tortugas en cuencas separadas por grandes distancias? A. Si una población se aísla de otra de la misma especie durante miles de años, desarrollará diferencias genéticas. B. Que algunas tortugas poseen ciertas características particulares dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentran. C. Las tortugas, que son exclusivamente acuáticas, pertenecen a poblaciones de 3 diferentes cuencas geográficamente aisladas por enormes distancias y altas cadenas montañosas.
D. La tortuga de río de Centroamérica es manejable y resistente. Identifica la oración principal y las subordinadas en el siguiente párrafo. Después elige y subraya la oración principal en las opciones que siguen al párrafo. La tortuga de río de Centroamérica es manejable y resistente, por lo que transportarla era sencillo. La gente la colocaba en depósitos de agua o charcos en sus patios, y durante la época de lluvias, cuando los desbordamientos de los ríos y las inundaciones eran muy frecuentes, las tortugas escapaban y se mezclaban con las locales. Inciso A. Los desbordamientos de los ríos y las inundaciones eran muy frecuentes. B. Las tortugas escapaban y se mezclaban con las locales. C. La tortuga de río de Centroamérica es manejable y resistente. D. Transportar la tortuga era muy sencillo. Redacta un párrafo con 3 oraciones cuya idea principal sea la importancia de la investigación genética. 8. Redacta un párrafo de 3 líneas en el que describas cómo es la tortuga. 9. Redacta otro párrafo de 5 líneas en el que expliques por qué es importante la conservación de las tortugas. 10. Redacta un último párrafo en el que defiendas la preservación de las tortugas. Consulta el apéndice 1 para verificar tus respuestas o consulta a tu asesor. Recomendaciones. Hacerlo en su cuaderno, cuidando su ortografía. Si ya olvidaron la regla de ortografía, repásenlas. Investigar en internet, si es que no tienen libros, para que puedan hacer una buena redacción. De la imaginación y lo que sea, no es respuesta. La intención es que exploremos, que aprendamos cosas nuevas y que también presentemos nuestros trabajos de calidad. Espero sus respuestas. Muchas gracias.